Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a comenzar entonces con el día de hoy, hablando del concepto relacionado a las rodillas, que es la ley. La ley. ¿Qué tema la ley? Algo que buscamos siempre y que a la vez no nos gusta. Cosa más rara. Como si fuéramos con una pierna hacia adelante y con la otra hacia atrás, ¿no? La verdad es que la ley en realidad no tiene nada que ver con lo que no nos gusta de la ley. Así que hoy vamos a hablar y a resignificar lo que significa la ley. En primer lugar, vamos a comenzar con la idea de por qué hablamos de la ley en esta semana. Porque básicamente estuvimos hablando de las 7 leyes universales. Entonces la pregunta es, ¿por qué le decimos leyes? Las leyes del universo pueden ser llamadas leyes universales o principios universales. Y vamos a tratar de entender cuál es la diferencia entre uno y el otro. Un principio universal viene de la palabra primo, que significa uno. Primo. Y viene después de la palabra cap, que es tomar, agarrar algo. O sea que en realidad es tomar el primer lugar, ponerse o posicionarse como uno. El lugar que me corresponde es uno. Entonces, principut es principut. Principio. El principio de las cosas significa aquello que surge, que es lo primero. Y obviamente, como hemos visto durante estos días, estas 7 leyes son lo primero. Como habrán visto, las 7 leyes no surgieron primero una, después la otra, después la otra, después la otra. No, todas surgieron en el mismo instante. O sea, por esto mismo se les llama principios universales. Porque todas surgen en el mismo instante entre sí. Son diferentes perspectivas de una misma cosa, ¿sí? Por eso se les llama principios. Lo cual no significa que un principio puede empezar, pero tal vez no puede seguir, ¿sí? Entonces, por esto mismo, le llamamos leyes universales, porque estos principios son continuos y nos afectan a todos. Por eso se transforman en leyes. Y después vamos a ver qué es ley. Bueno, vamos entonces a lo que es la ley universal. La ley universal, la ley, el texto de ley, surge de la etimología indoeuropea leg. Leg significa elegir, que de hecho en la palabra elegir en español está leg, ¿sí? Entonces, en la palabra elegir, en la palabra colegio, también inteligente, también está ahí, ¿sí? Significa elegir algo, discernir algo. Ese sería el significado. O sea que una ley, en realidad, es una elección conjunta de algo. O sea que entre varias personas, o individuos o seres, eligen que sea así. Y eso lo convierte en una ley, que es el concepto de algo que ha sido elegido por varios. Vamos a la historia de cómo aparece una ley. Vamos al principio de todo cuando vivíamos en cavernas. Cuando éramos homínidos, neandertales en algunos casos, Homo sapiens en otros que ya estaban más evolucionados, pero seguíamos viviendo en las cavernas. ¿Qué sucede? Hay algunos individuos, somos poquitos individuos, ¿no? Lo que los romanos llamaban una tribu, ¿sí? Es decir, un grupo que tiene como mínimo 3, ¿sí? Eso es una tribu. Entonces, lo que sería una familia, la base de una familia es una tribu. Entonces, estos pequeños grupos se ponen de acuerdo para hacer algo. Básicamente es sobrevivir, ¿sí? Es decir, este pequeño grupo de personas, lo que deciden es quién se va a quedar en la casa, en la cueva, a cuidar la cueva, quién va a salir a cazar y quién va a salir a recolectar. Básicamente se organizan de esta manera. Entonces se ponen de acuerdo, hacen un consenso, todos se reúnen, hablan, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, perfecto, listo. Y se crea lo que llamaríamos una primera ley, ¿sí? Que es un primer acuerdo en que cada uno elige su rol o se eligen los roles que cada uno tiene que vivir. Esto, si nunca cambia, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar patrón, ¿sí? Es decir, que se va a repetir constantemente. Entonces, si la mujer era la que tenía que recolectar, siempre la mujer era la que va a recolectar lo que hace en casa.
si el hombre después fue el que siempre fue a cazar, entonces se convierte en un patrón de que el hombre sale de la casa a cazar y traer los recursos. ¿Sí? O sea que hoy lo único que estamos haciendo es vivir un patrón que se volvió ley debido a unas charlas que tuvimos en las cuevas hace entre 10 a 30.000 años. So let's go into the very beginning of... Con el paso del tiempo, la tribu empieza a crecer. Empieza a haber más personas, con más tareas y más responsabilidades. Por lo tanto, a mayor cantidad de personas, se tienen que establecer ciertas normas ajustadas al lugar donde están viviendo, ¿sí? Esas normas significan la regla, la normalidad en la cual todos tienen que vivir para formar una común unidad, que se llama comunidad, ¿sí? Entonces, para que haya unidad entre todos y puedan estar en equilibrio, tiene que haber una común unidad, ¿sí? Entonces, así se conforma la comunidad. Para que haya una comunidad, tiene que haber una cierta normativa en relación al lugar donde se está viviendo, ¿sí? Para vivir en comunidad. Entonces, a esta normativa se le llama la forma en que tenemos que vivir en este lugar, ¿sí? Que en latín se llama moris, origen de la palabra moral. Es decir, que la moral es la lista de normativas para poder vivir en un mismo lugar, en comunidad, ¿sí? Y ahí aparece la norma de una comunidad que se llama moralidad. Tenemos entonces este concepto de la moralidad. Así aparece el concepto de moral. Y a la vez le vamos a agregar algo más. La moral dentro tiene una conciencia plena, una noción de qué está bien y qué está mal, qué es positivo y qué es negativo, ¿sí? La misma moral tiene establecido por naturaleza las cosas que están bien. Como hoy escribí en el blog, sembrar algo para que haga frutos, para compartirlos con el resto, está bien, porque todos ganan, por ejemplo. Por otro lado, ¿qué tenemos? Alguien que le pega a alguien o que mata a alguien, ¿sí? Todo el mundo está de acuerdo con que eso rompe la común unidad. Es una ley natural, defender la vida, no matar a otro y alimentar a los demás está bien, ¿sí? Entonces ahí son cuestiones objetivas, no son subjetivas. O sea, no, sí, a veces matar está bien, no, o sea, es objetivo. Todo el mundo sabemos que básicamente está mal matar, ¿no? A otro. Entonces, por el otro lado, ¿qué tenemos? Por el otro lado, tenemos que ayudar a otros, darle de comer a otros. Sabemos todos que es positivo porque todos queremos comer, básicamente. Todos necesitamos sobrevivir. Entonces, ahí, por naturaleza objetiva, aparece el concepto latino de jus. Jus. Jus, ¿sí? Es el concepto que hace que las cosas objetivas estén en equilibrio. Que lo bueno y lo malo esté en equilibrio. Y esto es lo que se llama justicia, ¿sí? La justicia, justus, es el concepto natural de que hay cosas que están bien y están mal determinadas por lo objetivo de la vida, no por lo subjetivo. ¿Por qué aparece esta naturalidad de las cosas? Esta naturalidad de la justicia es muy diferente en otros lugares. En cada lugar la justicia es diferente. ¿Por qué? Porque la justicia está relacionada a la naturaleza de la moralis, es decir, de donde vive, en función del entorno, en función de la cultura, en función de la morada, donde uno vive, donde uno habita, acorde a la moral, se constituye la justicia. Bien, pero ¿qué pasa? De repente, la común unidad crece y deja de ser una comunidad y empieza a ser cada vez más grande, convirtiéndose en una civilización. Empieza a crecer y empieza a tener muchos más pueblos. Ya no es una sola comunidad en un lugar, empieza a haber más pueblos por diferentes lugares que están conectados entre sí por intercambio, pero que no viven juntos, no tienen la misma moral. Entonces, entre todos ellos, va a haber un día en que van a haber caos, porque nadie va a saber cómo va con el otro. No tienen idea de cómo relacionarse porque todos viven diferente. Entonces, ¿qué deciden? Deciden reunirse en una asamblea, todos juntos, y eligen nuevas normativas subjetivas que van por encima de la moralidad del lugar, van por encima de la creencia de la gente. Van
a tratar de conectar subjetivamente lo que unifica la normativa de todos esos pueblos. Y entre todos eligen esa norma, que se va a llamar ley. O sea que la moral está relacionada a un lugar concreto y una cultura concreta, de una comunidad específica. La justicia está relacionada a lo que objetivamente consideramos que está bien y mal. Y la ley está relacionada a aquello que entre muchos elegimos determinar qué está bien y qué está mal para no vivir en un caos, aunque no nos conozcamos. Aunque no seamos de la misma comunidad, podemos convivir sin ningún problema gracias a esas normativas subjetivas. ¿Sí? Vamos a hacer un paréntesis y vamos otra vez a los principios universales antes de que exista gente. Vamos a el origen del universo. Cuando nosotros estábamos cuando la mente universal surge en el inicio, se divide en una tribu también. Esta tribu se va a llamar consciente, inconsciente y subconsciente. Una sagrada trinidad. Esta tribu es la que en el interior va a ponerse de acuerdo y elegir las 7 leyes que le van a permitir a las 3 conciencias expandirse por todo el cosmos y aún así estar en equilibrio entre las 3. Como si fueran 3 pueblos diferentes. Por eso a los 7 principios se les llama leyes universales. Y estas leyes universales fueron elegidas por todo el plano consciente, el inconsciente y el subconsciente, para poder tener armonía entre los 3. ¿Sí? Eso sería la forma de entender cómo surgen las leyes universales comparado con cómo surgen las leyes humanas. Fíjense entonces que la ley universal, las 7 leyes universales, no son obligatorias. Son una elección de nuestras 3 conciencias juntas. Por lo tanto, si yo unifico en coherencia las 3 conciencias que yo tengo, puedo transformar la manera en que vivo esas leyes. Eso se llama libre albedrío. Solo puedo tener libre albedrío cuando las 3 se ponen de acuerdo. Si las 3 no se ponen de acuerdo, no hay libre albedrío. Estoy bajo el control de las 7 leyes. Pero si los 3 están en coherencia, yo soy el juez. ¿Sí? Por esto, tanta tarea de coherencia entre el consciente, el inconsciente y el subconsciente. Porque los 3 están regidos por las 7 leyes. Pero si los 3 se unen en coherencia, pueden reescribir las 7 leyes y tener libre albedrío. O sea que las leyes no son obligaciones, las leyes son guías que nos ayudan a no perdernos mientras estamos perdidos. ¿Y a qué me refiero con reescribir las leyes? A lo que me refiero es que las leyes son la esencia del universo. Pero yo soy libre de elegir en qué sintonía vivo esas leyes. Es decir, una ley me puede obligar a mí a vivir siempre en la energía baja, en la baja vibración, si yo vivo todo el tiempo atrapado en la baja vibración. Pero si yo soy un ser libre y coherente, yo puedo elegir si vibrar alto o bajo. O sea que yo soy el que usa la ley no me usa a mí. Si la ley me usa a mí, se llama patrón. Si yo uso la ley, se llama elección. Libertad. Reescribir la ley no es eliminar la ley y hacer una nueva. Es usarla y no que me use a mí. Y la única forma en que puedo ser consciente de esto es siendo consciente. ¿Y qué es ser consciente? Es unir las 3 conciencias como una. Ya hemos hablado de las 3 conciencias mucho, ¿sí? Recordemos que el consciente es la idea, el punto focal, lo que yo reconozco. El inconsciente es todo lo que me rodea y me empuja a ser. Y el subconsciente es todo lo que está dentro de mí y me construye como quien soy. Entonces, todo lo que nosotros llamamos patrones en nuestra vida son leyes. Son elecciones que hemos tomado alguna vez en nuestra historia y que se convirtieron en un patrón. Son elecciones propias. Elecciones de nuestro árbol genealógico. Elecciones de nuestros ancestros. Porque todo lo que hemos hecho en nuestra existencia ha sido una elección.
una elección personal. Y esa elección, cuando se vuelve repetitiva y no sé salir de esa elección, de ese resultado, se convierte en un patrón. En la idea de que esa ley me está protegiendo de algo, porque yo la elegí. Entonces, no hay que eliminar patrones. Hay que saber usarlos como leyes. Hay que reconocer por qué los elegí. Y esa respuesta está en el subconsciente. Cuando encuentro el por qué elegí ese patrón, cuando entiendo por qué lo uso desde el inconsciente, lo puedo manifestar en el consciente. Por esto, todos nosotros estamos trabajando con el subconsciente. La meditación, ir al mundo espiritual, todas las terapias que están haciendo, todos, con la astrología, con la biodecodificación, con el árbol genealógico, con todas las cosas que ustedes estarán haciendo, todo es ir al subconsciente a entender por qué elegí ese patrón. ¿Por qué se convirtió en una ley en mi constitución? Yo soy la constitución de toda esa historia. Constitución es lo que se constituye, es decir, todo lo que se une para ser y estar en un lugar. Yo soy la constitución de todas esas elecciones. Entonces, cuando hablamos de las leyes de una nación, por ejemplo, ¿no? Si un individuo tiene una historia con elecciones que ha realizado, y esas elecciones tienen resultados que se convierten en patrones que conforman mi constitución, lo mismo pasa a un pueblo entero que se hace llamar nación. La nación hace ciertas elecciones y esas elecciones los van llevando a formar una constitución. Ahora, ¿qué sucede? Así como un individuo puede ir al pasado, entender por qué eligió eso, reconocer por qué lo sigue haciendo y tomar conciencia de que puede utilizarlo de otra manera, también lo puede hacer un país. Las leyes no están hechas para ser fijas. Las leyes están hechas para ayudarnos en procesos evolutivos a no perdernos en la comunidad. Cuando la comunidad se transforma, porque los individuos se transforman, las leyes cambian y se constituye uno nuevo. No podemos tener una constitución de 1880, porque en 1880 la constitución era de una comunidad diferente a como es hoy. Entonces siempre las leyes y las constituciones tienen que cambiar en función de los individuos de la comunidad. Y esto es lo que nos pasa a nosotros, como individuos, cuando decimos la historia de nuestros ancestros, la queremos sanar para transformarnos y vivir de una forma diferente. Y para eso tenemos que ir al pasado, reconocerlo, entender qué somos y a partir de ahí utilizarlo de una manera diferente. ¿Cambiando qué? El patrón. ¿Cómo le llamamos al patrón? Ley. Entonces es lo mismo para un país que para un individuo. Las leyes no están hechas para cumplirse. Las leyes están hechas para ayudarnos en un momento concreto. La ley es sinónimo de libre albedrío, porque significa elegir. The law sucede con nosotros, con nuestro mundo, que perdimos el poder interior. El poder interior se llama responsabilidad. Y ahora vamos a ver qué es la responsabilidad. Responsabilidad viene de la palabra respondere, ability, habilitate. Por lo tanto, la palabra responsabilidad significa tener la habilidad de responder otra vez. La responsabilidad es la habilidad de responder al mundo desde lo que yo tengo adentro. El mundo me entrega algo y yo entrego algo al mundo. Es decir, respondo al mundo desde mí. Esa es responsabilidad. ¿Y con qué le respondo al mundo? Con mi poder. Cuando yo no soy responsable con el mundo, yo pierdo mi poder. ¿Qué sucede? Cuando un pueblo tiene miedo, cuando un pueblo no tiene respuesta, tiene miedo. ¿Y qué hace con el miedo? Delega su poder a otro. Cuando otro tiene el poder, la responsabilidad que yo le di, entonces va a tener la posibilidad de elegir sobre mí. Y como yo no sé qué es lo que tengo que elegir, entonces le elijo a él para que decida las leyes. Es así como aparecen los sistemas monárquicos, feudales, imperialistas, dictatoriales. Durante el periodo del Renacimiento, en el siglo XVI, entre el siglo XV y siglo XVI, durante el Renacimiento, los filósofos, los librepensadores, empezaron a traer los pensamientos antiguos de la república y la democracia.
trajeron la república y la democracia y las convirtieron en una nueva filosofía, pero una filosofía gobernada por feudalismo. Por tanto, se empezó a hablar de república democrática, aún así no fuera ni república ni democrática. Lo único que hemos ido teniendo durante todo este tiempo es un feudalismo liberal. ¿Y qué significa esto? Que durante miles de años que hemos dado a otros, no estos últimos 200 años, miles de años que hemos dado el poder a otros, le hemos dejado que construyan las leyes, es decir, que elijan sobre nosotros. Y esto es lo que ha creado en el humano la creencia de que los sistemas y la ley son malas. Las leyes y los sistemas no son malos. Simplemente están siendo utilizados por nuestra falta de responsabilidad. Y responsabilidad es evolución, no revolución. La evolución avanza, la revolución remueve. Por eso ninguna revolución realmente ha logrado transformar los sistemas. Porque siempre en la revolución estamos culpando a alguien. Y la culpa no la tiene nadie afuera. La culpa la tiene mi falta de responsabilidad. Recuerden, no son las leyes que nos impiden crecer o nos controlan. No son las leyes. Es nuestra irresponsabilidad convirtió a las leyes en patrones. Y tranquilos que de esto vamos a seguir hablando, porque en las próximas semanas vamos a hablar de todos los sistemas. Así que relájense, porque seguramente en las próximas semanas van a saltar los de derecha, los de izquierda, los religiosos, los anti, los pro. Y eso me va a divertir mucho. Bueno, vamos entonces a alineación. La vibración del día es You. La afirmación es yo soy las ramas del árbol genealógico. El código del día es la iluminación. La comprensión máxima de divinidad o el reconocimiento de la misma en el interior es la iluminación. La misma es un concepto buscado por las personas que desde un concepto biológico le ven como un objetivo final en el camino de la evolución. Sin embargo, la misma es un estado inherente a quien vive plenamente la vida física sabiendo que todo es divino y que uno mismo lo es. Siendo que todo está conectado. Iluminarse es buscar la luz, es recordar que siempre lo fui. Bueno, creo que fueron muchos conceptos hoy juntos, pero creo que era necesario hablarlos juntos.